Radio Hoguera. Historias de terror. La sonrisa en la oscuridad no tenía dientes, pero conocía mi nombre. Y esa fue la última cosa que escuché antes de que la nada me reclamara. Buenas noches, queridos oyentes. Los saluda su amigo y anfitrión, el cronista de la oscuridad, en este nuevo episodio, en el cual tendremos diversas criaturas del folclore mexicano y una que otra historia que escapa para traernos esas emociones de terror y miedo. Así que sin más, comencemos. Y la historia comienza así. La historia que hoy les voy a compartir nos fue enviada por el señor Javier Ramírez desde el estado de Oaxaca, México, las brujas de Oaxaca. Desde muy joven, la verdad es que nunca me gustó la carpintería. Mis padres, como creo que la mayoría, siempre me apoyaron para aprender el oficio, pero nada más no fue lo mío. Siempre tuve problemas con la precisión y los detalles se me hacían un martirio. Pues por más que practicaba, sentí que no se me quedaba nada. Así que fue cuando decidí buscarme un empleo justo después de cumplir mis 18 años. Un amigo de la infancia, Omar, que contaba con apenas 20 años, me invitó a ampliar nuestra búsqueda, pues el pueblo donde vivíamos era muy pequeño. Así que comenzamos a salir del lugar. A él le urgía encontrar un empleo también, pues a su corta edad ya tenía la responsabilidad de cuidar a su hermano menor. Su madre trabajaba largas jornadas y de igual forma su vida no era muy grata. Anduvimos durante algunos días buscando hasta que por medio de un anuncio en un periódico supimos de un empleo cerca de la ciudad de Huatulco. Omitiré el nombre del lugar exacto por respeto a la familia involucrada en ello. Mi amigo Omar y yo siempre fuimos muy apegados, nos llevábamos muy bien, para todas partes nos gustaba andar juntos. Claro, él con su hermano y yo siempre al lado de mi perro. Pero en dicho empleo no permitía ni niños, mucho menos mascotas, así que para ambos eso era algo sumamente complicado, sobre todo para él, quien tendría que dejar a su hermano en casa de sus abuelos y así poder ir a trabajar. Nuestra jornada de trabajo sería de martes a sábado, pero nos teníamos que quedar a dormir en aquella casa, así que arreglamos todo para poder hacerlo. Llegamos un martes por la mañana con todo nuestro equipaje, muy felices por comenzar una nueva etapa de nuestra vida, pues queríamos independencia. De primera entrada vimos una casa muy grande con un enorme huerto en la entrada, algunos gatos que parecían ser inofensivos, pues hasta nos recibieron muy contentos. Al ver todo eso sabíamos de antemano que nos esperaban duras horas de trabajo. Salió a recibirnos una señora ya bastante entrada en años, parecía ser la cocinera. Nos saludó cortésmente para después darnos paso hacia la sala de la casa. Espera en un momento aquí, nos dijo. Ahorita baja la patrona y ella les dará las indicaciones. Al momento que se iba retirando, nos quedamos ahí viéndonos entre los dos como dos jóvenes recién llegados a la ciudad, un poco nerviosos y emocionados a la vez, esperando comenzar nuestras labores de un momento a otro, bajo una señora de unos 60 años aproximadamente. Esta venía acompañada de otro hombre casi de la misma edad. Buenos días, muchachos. Así que ustedes son mis nuevos empleados, nos dijo una de las señoras con una sonrisa bastante peculiar. Buenos días, contestamos los dos al mismo tiempo, añadiendo a mi amigo Omar. Claro que sí, señora. Con gusto, aquí estamos para servirles. Una de las señoras, juntamente con el señor que nos había abierto la puerta,
Nos dieron indicaciones de pasar hacia atrás de la casa y así poder conocer el cuarto donde nos quedaríamos y acomodar ahí nuestras pertenencias. Nos pusimos a revisar el cuarto. Primeramente, si bien era algo pequeño, se encontraba al fondo de la casa, pero no estaba tan mal. Además, la ventaja era que tendríamos comida y hospedaje sin pagar nada. A cambio, como quien dice, todo nuestro salario nos quedaría libre y eso nos agradaba mucho. Se notaba que era una residencia bastante vieja, esto por el tipo de construcción, por sus puertas y ventanas bastante grandes, ese tipo colonial. Mi amigo Omar recibió instrucciones de comenzar a limpiar el jardín. A mí me asignaron limpiar un montón de herramientas, las cuales se notaba que tenían ya bastante tiempo amontonadas ahí. Al estar revisando las cajas donde estaban las herramientas, me di cuenta que algunos cinceles, al parecer de carpintero, tenían manchas de lo que parecía ser pintura roja, pero esta se notaba que estaba fresca aún. Para nada le di importancia en ese momento, solo pensaba en hacer cómodamente mis labores. Nuestro primer día de trabajo transcurrió sin ninguna novedad. Se llegó la tarde y para esto ya serían las 7. Una de las señoras bajó a decirnos que ya podíamos tomar un baño e irnos a descansar ya, pero no sin antes comer algo, ya que eso sí, en esa casa no se cocinaba, todo era ahí consumido, se pedía por teléfono a domicilio. Nosotras por un momento pensamos que también cocinaríamos para toda la familia, pero ya luego descubrimos que no. Y digo familia porque eso creíamos, que había una familia normal como en cualquier casa. Pero al pasar los días nos dimos cuenta que solo eran las 2 señoras y el jardinero quienes vivían en aquella grande casa. Pasaron unas cuantas semanas y todo transcurriría con normalidad. Con el tiempo supimos, a voz del jardinero, que era la única persona aparte de nosotros que entraba y salía de la casa, que las dueñas de la casa eran pareja, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que no era nada más eso. Era muy extraño. Cierta noche yo me levanté a la letrina a hacer mis necesidades. Para esto había que caminar unos 15 metros para llegar hasta la letrina al final del jardín. Había un enorme terreno lleno de arbustos y justo ahí comenzó a escucharse el maullido de un gato, pero eran de esos maullidos que te desgarraban el alma, como si aquel felino estuviera sufriendo, lo estuvieran torturando. Tal vez me quedé parado por algunos segundos para escuchar más un detalle de dónde venía aquel maullido, cuando de pronto se encendieron las luces de una de las recámaras de la parte de arriba de la casa. Al hacer estas, automáticamente se dejó de escuchar el maullido. A unos cuantos pasos más para llegar a la letrina y ahí seguir con lo mío. Ya casi estaba a punto de llegar cuando de pronto se escuchan unos golpes fuertes, esto justo en el techo de la casa. Fue cuando logré escuchar claramente como algo grande y pesado caía en el tejado sobre la habitación de las señoras. Al ver esto me dirigí lo más rápido que pude hacia la letrina. Corrí, me metí, pero seguí observando desde una pequeña rendija. Vi como una enorme sombra oscura se asomaba hacia abajo, como tratando de buscar algo o a alguien. Al ver esto, créanme que me quedó completamente helado. No pude seguir viendo más y me sentí mareado, mientras que ahora se comenzó a escuchar murmullos. Parecía ser que provenían de la habitación de las dueñas. Así pasarían aproximadamente unos 20 minutos hasta que todo quedó en completo silencio de nuevo, por lo que decidió salir. Ahora regresó a mi cama y así pasó la noche. A la mañana siguiente comenzamos nuestros trabajos como de costumbre. Un poco antes de las 11 de la mañana mandaron a pedir el desayuno. Estando ya todos reunidos para comer en la mesa, una de las señoras
a la que llamaremos Elena, nos preguntó que si alguno de los dos habíamos pasado alguna incomodidad por la noche o que si tal vez habíamos escuchado ruidos extraños afuera, a lo que rápidamente respondí que no. Pero muy dentro de mí sabía que tenía que ver por todo lo que había presenciado la noche anterior. Omar, por su parte, solo respondió que el calor había estado muy fuerte y que le había costado trabajo dormir. Terminamos de desayunar sin más preguntas para seguir con nuestros trabajos de nuevo. Además de limpiar las herramientas y el jardín, también había que alimentar a los gatos. Ese día era jueves, lo recuerdo muy bien. Comenzamos a notar cosas aún más extrañas en aquel lugar, cosas que por alguna razón no habíamos puesto cuidado. Por ejemplo, veíamos como después de las 4 de la tarde siempre se escuchaba llegar una camioneta por detrás de la casa, justo donde se encontraba la parte del bosque. Era un terreno baldío donde solo había grandes árboles de encino. Al principio yo pensaba que se trataba de los trabajadores que venían a cortar leña, pero no era del todo así, pues parecía que del vehículo solo bajaban pequeñas bolsas que parecían contener restos de aquel jardín y las extensas flores que cuidaba y mantenían en perfecto estado aquel jardinero. Pero esto quedaría descartado cuando una tarde mi amigo Omar, al estar acomodando las herramientas en el taller de una de las señoras, por cierto, la que menos hablaba, se encontró que parecía ser una pequeña caja de madera. Al momento de que lo abrió, quedó completamente estupefacto ante aquel hallazgo. Dijo que había visto adentro lo que parecían ser los restos de un ave pequeña, además de plumas y huesos, también dentro de un frasco. Al momento de que mi amigo encontró esto, bajó de inmediato a verme. Me contó, sin que pudiera evitar el llanto y la tristeza de lo que había encontrado. Me dijo que nos teníamos que ir de inmediato de aquella casa, que porque lo más probable era que aquellas mujeres eran practicantes de alguna magia oscura. En aquel momento todo comenzaba a tener sentido. Los ruidos extraños por las noches, aquellos golpes fuertes en el techo y ahora este horrible hallazgo en la caja. Todo era sumamente siniestro, pero no podíamos salir huyendo así nada más, ni renunciar de la nada, pues aquellas dos señoras sospecharían de que algo sabíamos. Por lo que le dije a mi amigo que guardara la calma y que terminaríamos la semana en aquella casa para jamás volver. A pesar de que el miedo me recorría todo mi ser, trataba de darle confianza a mi amigo, pero en el fondo también quería salir corriendo como él. Pero aún era jueves, por lo que planeamos terminar hasta el sábado y hacer como que no pasaba nada. Pero desde ese mismo día ya nada fue normal. Se llegó la noche, la señora ordenó pizza para la cena, como era costumbre. Se iba a comprar el refresco a una tienda que nos quedaba muy cerca de la casa, pero en esta ocasión la señora no nos dejó salir. Por el contrario, una de ellas fue a comprar. Ya para esto era muy notorio que desde que llegamos a la casa ninguna de las dos mujeres probablemente consumía el alimento que encargaban. Era como si ellas no se alimentaran con comida normal. Esa misma noche las señoras nos dijeron que saldrían, pues irían a visitar a unos amigos, por lo que estarían ausentes toda la noche. Dejaron instrucciones precisas de que no saliéramos al jardín por ningún motivo, escucháramos lo que fuera, según ella, porque algunos trabajadores estarían reparando el cercado por una supuesta tormenta. Así lo hicimos, créanme, se fueron las señoras después de la cena. La casa quedó sola porque el jardinero también se había retirado a su casa. Nos fuimos a duchar para luego encerrarnos en nuestra habitación. No queríamos saber absolutamente nada de todo lo que en esa casa había. Mi amigo estaba muy nervioso, recordaba a su hermano menor. Sabíamos que no saldríamos con la vida de esa casa. Yo en mi mente le pedí a Dios que me diera fortaleza para poder soportar todo aquello y darle fuerzas a mi amigo. Le dije que nos pusiéramos a rezar para pedirle protección a San Judas Tadeo, que ahí teníamos una imagen. Así transcurrieron las horas, nos
Nos recostamos un poco, pero sin poder dormir. De pronto comenzó a escucharse ruidos como de ramas moviéndose por todo el lugar. Al poco rato se escuchan golpes fuertes en el tejado, pero por ningún motivo quisimos asomarnos. Así pasó toda la noche hasta que amaneció, y nosotros sin poder conciliar el sueño. Ya muy temprano, a primera hora, escuchamos que alguien entraba a la casa. Eran las dueñas que llegaban por fin. Creíamos que llegarían más tarde. De ordenar inmediatamente bajar algunas cosas que traían en una camioneta. Las metimos a la casa y seguimos con nuestros trabajos. Más allá de nuestra inquietud de saber que aquellas personas podrían ser practicantes de algún tipo de ritual o algún tipo de criminales, nuestro objetivo era el seguir cumpliendo con lo nuestro y esperar a que llegara el fin de semana para poder regresar a nuestro pueblo. Pero todo daría un giro inesperado cuando una de las dueñas nos cuestionó acerca de que si alguno de nosotros había desobedecido sus órdenes, negándonos rotundamente como pudimos. Tratamos de desmentir cualquier sospecha de ellas. Seguimos en nuestras actividades. Yo me concentré en el jardín recogiendo algunos restos de ramas que caían de los árboles. Estaba en lo mío cuando se comenzó a sentir un fuerte olor como a tierra húmeda y algo más indescriptible. Esto era fuera de la casa, justo en el límite del bosque. Adentro de la casa mi compañero me hacía señas que fuera hacia él. Me apresuré para ver qué era lo que quería, y en voz baja me decía que era hora de irnos de ahí, no importa nada. Me dijo: desde ahorita lo que tenemos que hacer es irnos lejos de estas mujeres. Me dijo una y otra vez con una voz entrecortada. No podemos irnos y dejar nuestras herramientas, le respondió. Estas personas las pueden usar para hacernos algún mal en un futuro. Pero seguía insistente en que no debíamos pasar una noche más en esa casa. Traté de tranquilizarlo de nuevo como pude, pero en el transcurso de la tarde y al llegar la noche, todo seguía con mucha tensión. Omar ya no quería pasar ni un solo minuto más en aquella casa. Ya a decir verdad, yo tampoco. Tenía ya una gran inquietud, por lo que tramamos huir esa misma madrugada. Solo nos iríamos con lo necesario. Serían ya las 3 o 4 de la madrugada. Salimos con la mayor cautela posible y llenos de miedo del cuarto. Ya las dueñas, creíamos, estarían dormidas cuando de pronto una de estas, desde la segunda planta, nos dijo muy enojada: veo que piensan irse sin decir adiós, acompañado de un silbido agudo que jamás voy a olvidar. Al darnos cuenta que habíamos sido descubiertos, tomé a Omar del brazo y salimos corriendo, dejando ahí tiradas las pocas pertenencias que planeábamos llevar. Cuando llegamos a la puerta principal nos dimos cuenta que esta estaba cerrada con llave, por lo que en ese momento de desesperación y sobre todo con la ayuda de Dios pudimos sacar fuerzas para escalar la pared. Corremos hacia la carretera por donde pasaban los camiones. De inmediato y sin pensarlo tomamos uno, el cual nos llevó a la estación de autobuses, donde tomaríamos el camión de regreso a nuestro pueblo. Ya en la estación, estando un poco más tranquilos, Omar y yo nos abrazamos y lloramos por un momento. Le damos gracias a Dios por haber salido con bien de aquel lugar. Abordamos el autobús por la mañana y regresamos a nuestra casa. Por supuesto que nos cuestionaron el porqué de haber regresado a casa un día entre semana del trabajo. Omar y yo sugerimos ocultar la verdadera razón de nuestro regreso, argumentando que uno de los conocidos de las dueñas se había querido sobrepasar con nosotros.
Se pasó el tiempo y de aquel lugar no quisimos volver a saber nada. Después de algunos años sugerimos contar todo esto a nuestras familias y a personas muy allegadas a nosotros, quienes nos aconsejaron dejar eso por la paz. La mayoría de los que saben de esta experiencia coinciden en que probablemente aquellas mujeres estaban involucradas en prácticas ocultistas. Nunca volvimos a saber nada de ellas. No tuvimos represalias en nuestras vidas a pesar de haber convivido algún tiempo en ese lugar. Por su parte, mi amigo me contó que solo tuvo durante algunos meses muchos sueños y pesadillas donde era perseguido por una gran sombra oscura y le arrebataban de sus brazos a su hermano menor. Veía como ésta lo alejaba de él, pero nunca nada de eso pasó. Aquella experiencia quedó solamente en el pasado y siempre le viviré agradecido a Dios por habernos librado y salvado de todo ese mal que nos acechaba. ¿Y tú qué harías en esa situación? Si la historia te está gustando, por favor dale like y comparte. Síguenos, que la siguiente historia está muy terrorífica. Continuamos. La historia de Don Mateo. En el verano de 1988, bajo el sol implacable del norte de Chihuahua, yo, Mateo Reyes, era un hombre afortunado. Trabajaba en la hacienda Las Tres Cruces, propiedad de mi abuelo, don Emilio. Cada amanecer, el canto del gallo anunciaba mi jornada, y cada atardecer, el regreso a mi hogar, una pequeña casa de adobe cerca de la hacienda. Don Emilio, el patriarca de la familia, me estaba preparando para ser su sucesor. Su intención era clara. Yo heredaría Las Tres Cruces con todo su ganado y sus tierras, a pesar de las murmuraciones de algunos parientes lejanos. El testamento aún no se había realizado, pero la seguridad en la mirada de mi abuelo era inquebrantable. Él había perdido a su hijo, mi padre, en una balacera en la cantina El Coyote en 1973. 5 años tenía yo entonces, un recuerdo borroso de un hombre jovial y cariñoso, arrebatado por una disputa que se tornó mortal. Mi madre, aunque con el corazón herido, siempre me apoyó, compartiendo el deseo de don Emilio de verme al frente de la hacienda. Mi vida era plena, o eso creía. Vivía con mi esposa, Isabel, y mi hijo pequeño Damián, de 5 años. Los amaba profundamente, pero mi atención se dispersaba. El rancho absorbía la mayor parte de mi tiempo, y los fines de semana me perdía en las emocionantes y a veces peligrosas peleas de gallos en el palenque El Gallo Negro, en la ciudad de Cuauhtémoc. Mis gallos, criados en un gallinero especial de la hacienda, eran famosos en la región. Mis victorias generaban envidia, y más de una vez rivales resentidos me desafiaron, convirtiendo las apuestas en algo más que un simple juego. La tensión era palpable. Más de un puño se había cerrado por la frustración de la derrota. La lealtad de mis amigos y primos me protegía, pero la línea entre la pasión y la violencia era cada vez más difusa. A menudo llevaba a Damián a las peleas. La emoción me cegaba y no advertía el peligro que eso representaba para mi hijo. Isabel a menudo se quedaba sola y su resentimiento silencioso comenzaba a crecer. Esa tarde en El Gallo Negro algo cambió. La victoria se volvió amarga, la euforia, un preludio a la tragedia, un incidente, una apuesta maldita, un gallo con un pico afilado, y todo se desmoronó. La noche se convirtió en una pesadilla de la que apenas comienza un despertar.
La felicidad que creí tener se esfumó, dejando tras de sí un rastro de culpa y dolor que ahora, años después, me persigue. Lo que sucedió esa noche en el Gallo Negro es algo que debo contar, porque es la historia de cómo un hombre cegado por su orgullo y su avaricia perdió todo lo que más quería, pero no hay frecuencia. Siempre he sido un hombre de costumbres sencillas. Después de las peleas de gallos, solía reunirme con mis amigos, incluso con aquellos a quienes había derrotado en el palenque El Sol Naciente, en la pequeña ciudad de San Ignacio. Jamás busqué problemas, los evitaba. Creo que por eso me respetaban. Si alguien me hubiera advertido que mi vida daría un giro tan brusco hacia la desgracia, no lo habría creído. Pensaba que todo marchaba bien. El destino, sin embargo, tenía los planos oscuros e inesperados. Así llegó ese fatídico sábado. Después de una larga jornada en la hacienda Los Álamos, me bañé y llevé a mis mejores gallos a El Sol Naciente. Mi intención era humillar a mis rivales y ganar algo de dinero extra que gastaría en mezcal y que el resto se lo daría a mi esposa Elena como disculpa por mis largas ausencias. Esa noche, una figura imponente acaparó la atención de todos. Un hombre vestido completamente de negro, con un gallo del mismo color posado en sus piernas, como una siniestra mascota. Lo acompañaban 4 guardaespaldas fornidos. El aura de poder y dinero que lo rodeaba era palpable. Los rumores lo precedían. Un hombre misterioso, temido y respetado, del que nadie parecía saber nada con certeza. Algunos decían que su gallo negro era invencible, que todos apostaban a él y ganaban. Su reputación se extendió por toda la región, envuelta en un halo de misterio. Uno de mis amigos, Rafael, me sugirió que lo desafiara, convencido de que mis gallos lo superarían. Pero me negué. No quería llamar la atención de un hombre que a simple vista irradiaba peligro. Esperaré mi turno para pelear como siempre. Esa noche me enfrenté al hijo del cacique, un joven arrogante de 24 años, ansioso por demostrar su valentía. Elegía el Rayo, mi mejor gallo, un ejemplar que había descansado 3 semanas para esta pelea, pero mi mirada no se despegó del hombre de negro, quien junto a sus guardaespaldas se burlaba de mi animal, señalándolo con una sonrisa desdeñosa. Contuve mi furia, me concentré en la pelea, y entonces ocurrió lo impensable. El Rayo perdió. Vi el golpe final, el cuerpo inerte de mi gallo en el suelo. El silencio fue ensordecedor, roto solo por los vítores del público. Mis amigos me consolaron, pero yo estaba en shock. No pude ni siquiera recoger el cuerpo de mi campeón. Mi mente estaba en blanco. Muchos no entendieron mi reacción, pero ellos no sabían que el Rayo era invencible, estaba en su mejor momento. No debería haber perdido así contra un novato. La noche no terminó ahí. Para recuperar mi ánimo, decidí retar a otro peleador, uno al que le ganaría fácilmente. Estaba seguro de la victoria. Y entonces, la segunda sorpresa. A pesar de mi confianza, tras más burlas del hombre de negro, mi segundo gallo, el Trueno, cayó muerto al suelo. Había perdido 2 de mis mejores gallos y una fortuna. Me fui a casa, furioso, sintiendo la mirada penetrante del hombre de negro quemándome la espalda. La rabia me consumía. Esa fue el inicio de mi mala racha. El dinero que había ganado en la hacienda se esfumó rápidamente entre gastos y apuestas en las peleas de gallos. Necesitaba recuperar mis pérdidas.
Aposté toda la semana siguiente, pero perdí 2 peleas consecutivas. Tercera, aposté todo lo que me quedaba, confiado en la victoria. El hombre negro volvió a aparecer, su sonrisa burlona más pronunciada que nunca, y mi gallo sucumbió. Había perdido todo, incluso más que la semana anterior. Mi moral estaba por los suelos, embriagado por el mezcal, impulsado por la humillación. Intentó desafiar al hombre de negro. Mis amigos Rafael y Antonio me detuvieron advirtiéndome que no me metiera con él, que sus guardaespaldas me dejarían en un ataúd. No quise escucharlos. Mi terquedad era inquebrantable. Las 2 siguientes semanas fueron un calvario, derrota tras derrota. Hasta los peleadores menos experimentados me vencían. Me convertí en la burla de todos, el perdedor. Solo me quedaban 2 gallos. Mi relación con Elena empeoró. Las peleas en casa se hicieron más frecuentes. No hubo violencia física, pero sí un torrente de reproches hirientes. Le decía cosas horribles, palabras que no merecían. No reconocía mi error. Esa misma semana, cegado por la humillación, decidió retar al hombre de negro, ya su supuesto gallo invencible. Lo derrotaría y recuperaría mi honor. Así lo creí. El viernes, Rafael me pidió una bebida. El hombre de negro apareció en la cantina La Llorona cerca de la medianoche. Su presencia me incomodaba profundamente. Se acercó a mi mesa, se sentó a mi lado y con una sonrisa sardónica lamentó mi mala racha. Asentí sin decir nada. Entonces me hizo una propuesta. Ofrecería una gran suma de dinero al que derrotara a su gallo. Su tono, sus palabras eran una provocación descartada. Caí en la trampa. Acepté el reto. Me dijo que si él ganaba no me quitaría dinero, sino algo mucho más valioso. Rafael y yo intercambiamos una mirada, una sonrisa tensa. Pregunté qué me quitaría si perdía. Su respuesta me heló la sangre. Tu alma. Mi gallo te la arrebatará en la pelea. Nos pusimos de pie y estrechamos las manos. El trato estaba sellado. El destino de mi alma estaba en juego. Mientras nos retirábamos, apareció Antonio, otro amigo mío. Se enteró de todo y me imploró que renunciara a la pelea, que era mejor ser considerado un cobarde que perder mi alma. Sus palabras resonaron en mi mente, pero ya era demasiado tarde. El domingo estaba a la vuelta de la esquina. Sabía que era una locura, que perder significaba perder mi alma, pero no podía creer que fuera cierto. Le pedí a Rafael que se calmara, que no exagerara. Fue entonces cuando me reveló que muchos aseguraban que aquel hombre era el mismísimo diablo, que buscaba la manera de corromper a los hombres. Me pregunté su afirmación, pero no le creí. Me deshice de él. Días después me enteré de que Rafael se había vuelto loco, veía cosas, se había vuelto violento. Su familia tuvo que mudarse. Sé que hice mal, que otros pagaron el precio, pero quería mi alma de regreso. Creo que cualquiera hubiera hecho lo mismo. Espero que Dios tenga piedad de mí y de Rafael para que no pasemos la eternidad en ese estado. Asentí mirando a mi abuelo, quien me dijo que no quería saber los detalles, pero que haría lo que tuviera que hacer. Esa noche robé un gallo a mi amigo más cercano, Rafael, el único que tenía uno, y lo pinté cuidadosamente para disimularlo. El resultado era grotesco. El domingo todos se burlaban, pero ya no me importaba. Reté al hombre de negro en público. Aceptó, riendo y mirando a Rafael, quien estaba a punto de perder su alma. Rafael no me delató, solo dijo, sorprendido, que le impresionaba lo que era capaz de hacer. La pelea comenzó. Como lo esperaba, el gallo de Rafael perdió y sintió un calor intenso que me hizo sudar profusamente.
Mi alma había regresado. Rafael parecía normal, al menos por el momento. El hombre de negro se fue con sus hombres. Nunca más lo volví a ver. Días después, supe que Rafael había enloquecido. Decía ver cosas, se había vuelto violento. Su familia tuvo que mudarse del pueblo. Sé que hice mal, que otros pagaron el precio de mi error, pero quería mi alma de vuelta. Creo que cualquiera hubiera hecho lo mismo. Espero que Dios tenga piedad de mí y de Rafael para que no pasemos la eternidad en el infierno. Aceptó, riéndose y mirando de reojo a mi amigo, aquel que se quedaría sin alma. No me delató. Solo me dijo que le sorprendía lo que yo era capaz de hacer. Y sin más, la pelea comenzó. Tal como lo esperaba, el gallo de mi amigo perdió, y al instante sentí un calor enorme que me puso a sudar sin parar. Esa fue la señal de que mi alma había regresado a mi cuerpo, y mi amigo parecía normal. El hombre de negro se fue con sus hombres. Nunca más lo volví a ver. Días después, me contaron que Rafael se había vuelto loco. Decía ver cosas por las noches, sombras que lo acechaban. Su familia se mudó, huyendo de su creciente violencia. Nunca más lo volví a ver. Sé que hice mal, que otros pagaron el precio, pero quería mi alma de regreso. Sé que todos hubieran hecho lo mismo que yo, o eso creía. Una noche, años después, mientras dormía junto a Elena, sentí de nuevo ese frío glacial que me había precedido la pérdida de mi alma. Desperté con el cuerpo paralizado, el aire denso y pesado. Elena dormía plácidamente a mi lado, pero en el espejo del tocador vi su reflejo con los ojos rojos, idénticos a los del gallo hombre de negro. Una sonrisa siniestra se expande por su rostro, y una voz, gélida y familiar, susurró en mi oído: «Ahora es tu turno, Mateo. La deuda debe ser saldada». El calor infernal que había sentido al recuperar mi alma volvió con furia, pero esta vez no era liberación, sino un tormento eterno, porque comprendí con horror que el diablo no había partido, simplemente había encontrado un nuevo huésped, y ese huésped era mi esposa. Y hasta aquí la historia. ¿Y tú qué harías en esa situación? Si la historia te está gustando, por favor dale like y comparte. Suscríbete, que la siguiente historia está para darte pesadillas. Continuemos. La historia de Ricardo. Hola a todos. Les comparto la historia de Ricardo, un ingeniero en sistemas de 42 años, originario de Guadalajara. Ricardo, un hombre pragmático y escéptico como pocos, se consideraba ajeno a cualquier creencia en lo paranormal. Tras una decepcionante ruptura amorosa en el 2018, decidió mudarse a una casona colonial en San Miguel de Allende, una herencia de su abuela que llevaba años vacía. La casa, con sus amplios corredores y patios sombreados, era imponente, pero también inquietante. Como Ricardo, recién salido de una relación larga y con las finanzas un poco justas, la casa estaba prácticamente desamueblada. Un lugar frío, silencioso, que parecía absorber la poca luz que entraba por sus ventanas. Poco a poco, Ricardo fue amueblando la casa con lo esencial. Su primera adquisición fue una cama amplia, de madera oscura, que contrastaba con la blanca de las paredes. Un día, paseando por la plaza principal, se encontró con una cachorra de raza pastora alemana, abandonada y temblorosa. La pequeña, la que se llamaba Luna, se convirtió en su fiel compañera. Era una perrita cariñosa y juguetona que llenó la casa con su alegría. Pero la tranquilidad no es muy exigente. La llegada de Luna coincidió con una serie de sucesos extraños. Ruidos nocturnos inexplicables,
objetos que cambiaban de lugar, sombras que se movían en las esquinas de la vista. Ricardo, a pesar de su escepticismo, empezó a sentir una incomodidad creciente. Una noche, mientras trabajaba en su computadora, escuchó un llanto agudo y desgarrador proveniente del patio trasero. Luna, usualmente tan tranquila, se puso rígida, con los pelos erizados, mirando fijamente hacia la oscuridad. Ricardo, con el corazón latiéndole con fuerza, se armó de valor y salió a investigar. Esa noche, Ricardo descubrió algo que cambiaría para siempre su visión del mundo, algo que lo dejaría con más preguntas que respuestas. Y así, la calma antes de la tormenta se convirtió en el ojo del huracán. ¿Qué fue lo que encontró a Ricardo en el patio trasero? ¿Qué secretos guarda la vieja casona colonial? Eso, amigos míos, es una historia para otro momento. Mi vida seguía una rutina monótona. Salía temprano para llegar a la oficina en Monterrey a las 8 o a las 9 si era necesario. A veces regresaba a casa muy tarde. Siempre me alegraba llegar y encontrarme con Luna, mi fiel compañera. Durante varios meses ocurrieron cosas que ahora veo con claridad, pero que en su momento, debido a mi escepticismo, atribuía coincidencias. Casi siempre ocurrían al caer la tarde o durante la noche. En la oficina, con mi equipo, sucedieron cosas extrañas. Sonaba mi celular mostrando privado o números larguísimos y sin sentido. Contestaba, pero solo escuchaba estática y una respiración. Nos reímos, pensando que era una broma pesada. Las sillas, robustas sillas de oficina con ruedas, se movían solas, girando o desplazándose como si alguien jugara con ellas. También escuchábamos que alguien abría la puerta de madera de la oficina y segundos después el cancel de aluminio de mi privado, aunque al mirar todo estaba en su lugar. Objetos desaparecían para reaparecer días después en lugares inesperados. En casa los ruidos eran constantes. Atribuía los sonidos a la falta de muebles o a los vecinos. Pero empeoró. Objetos desaparecían. Una laptop de mi pequeña mesa, escritorio, cargadores, ropa, nada que Luna pudiera llevarse. Para entonces ya estaba consciente de que algo extraño ocurría. La negación se desvanece. El miedo se mezclaba con la curiosidad. La casa, antes fría y vacía, ahora sentía presencia. Luna, aunque siempre atenta, parecía inquieta, observando constantemente rincones oscuros. Una noche, al llegar a casa, encontré a Luna en el patio mirando fijamente hacia el jardín. Aullaba con un sonido que nunca antes había escuchado, un sonido gutural, lleno de un terror ancestral. Algo se movía entre las sombras de los árboles, algo que no podía ver, pero que sentía muy cerca. La desaparición del collar de Luna fue la gota que derramó el vaso. Era un collar metálico pesado, prácticamente imposible de quitarle sin esfuerzo. La idea de que se lo hubiera quitado sola era absurda. A partir de ese momento empecé a prestar atención a cada detalle, incluso llegando a dejar trampas para ver si algo desaparecía o se movía. Luna, mi alegre y juguetona perrita, cambió por completo. Se volvió nervioso, vigilante, reaccionando con agresividad a cualquier ruido o movimiento. Muchas veces ladraba con furia algo que yo no podía ver ni oír. Su comportamiento era aterrador. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda al ver su miedo. Ya no era solo una sensación de malestar, era algo palpable, una amenaza latente que parecía cernirse sobre nosotros. Las noches se volvieron
insoportables, llenas de ruidos extraños y sombras que bailaban en la periferia de mi visión. Dormía poco, exhausto y con la sensación de estar constantemente observado. Empecé a sospechar que algo o alguien estaba jugando con nosotros y que el objetivo era Luna. Una noche, mientras intentaba calmar a Luna, que temblaba sin cesar, escuché un susurro en la oscuridad, una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez, una voz que murmuró mi nombre, Ricardo, y después un nombre que no reconocí, un nombre antiguo, extraño, y entonces el silencio, un silencio tan profundo y absoluto que me heló la sangre. Luna de pronto se quedó quieta, su mirada fija en un punto invisible de la habitación. Su ladrido cesó, reemplazado por un gemido bajo y profundo, que parecía salir de lo más profundo de su ser. ¿Qué pasaría después? ¿Cuál era el significado del nombre que había escuchado? ¿Qué era esa presencia que acechaba en la oscuridad? Las respuestas se escondían en las sombras y yo estaba decidido a encontrarlas. Había pasado casi un año desde que comenzaron los sucesos extraños. Mi negación a aceptar lo paranormal se hacía cada vez más difícil de mantener. Varios amigos que se decían sensibles a energías o presencias me confirmaron que la casa emanaba una energía pesada, fría, que les provocaba un profundo malestar y miedo. Llegaron a negarse a entrar, incluso a mirar hacia el interior de la casa. Por esa época rescaté a otra perrita, un pastor alemán desnutrida y enferma, víctima de maltrato. Para mi sorpresa, ambas perritas, Luna y la nueva, se llevaron bien de inmediato. Esperaba que su presencia trajera más calidez a la casa, pero todo empeoró. Los ruidos se volvieron más fuertes, más definidos, puertas que se azotaban, objetos que caían y se rompían en la planta baja, el sonido de cubiertos cayendo en el fregadero metálico. Pero al bajar a revisar, todo estaba en orden. Las cosas que desaparecían, como el collar de Luna, reaparecían en lugares inexplicables. Dentro de la lavadora, en el refrigerador, en la despensa, incluso en el techo o en los cajones de una habitación que no usaba. La sensación de estar siendo observado era constante, sofocante. Dormía poco, exhausto, con la certeza de que algo o alguien estaba presente, manipulando las cosas, jugando con nosotros y con Luna especialmente. Su miedo era palpable, su angustia me destrozaba. La situación era insostenible. Necesitaba ayuda, pero ¿a quién acudir? Mi escepticismo se había derrumbado, pero el miedo a lo desconocido era aún mayor. Alguien acechaba en la oscuridad y la presencia cada vez era más amenazante. Esa noche un nuevo evento me dejó sin aliento, un evento que me hizo comprender que las cosas estaban saliendo de control. Después, las cosas empeoraron. Accidentes comenzaron a sucederme, caídas en las escaleras, discusiones con personas en el trabajo o en el camino a casa, cortes y pequeños accidentes. Mi laptop se encendía a altas horas de la madrugada, abriendo el navegador y reproduciendo videos de YouTube a todo volumen, despertándome sobresaltado. A eso se sumaban los pasos en la escalera, pasos que nunca llevaban a nadie. Mis perritas ladraban furiosas hacia la escalera, mirando hacia abajo, pero nunca encontraron nada. Su miedo era palpable, su angustia, la mía también. La casa se había vuelto un lugar hostil, peligroso. La sensación de ser observado era constante, abrumadora. Cada ruido, cada sombra me ponía en alerta.
Luna y la otra perrita se volvieron más y más nerviosos, como si percibieran una amenaza invisible, una presencia maligna que se cernía sobre nosotros. Sentía que algo o alguien estaba empeñado en aterrorizarnos, en desestabilizarnos. La línea entre la realidad y la pesadilla se volvió cada vez más difusa. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un llanto infantil débil que parecía venir del sótano. Luna, con los pelos erizados, miraba fijamente hacia la escalera, temblando de miedo. Su gemido era desgarrador. Me levanté con el corazón latiendo con fuerza y me dirigí hacia la escalera. La oscuridad del sótano me esperaba y con ella el terror que me encontraría allí. Por aquel entonces salía con una enfermera de Limes, Sofía. Un día decidimos ir a visitar a sus padres en Pachuca, Hidalgo. Al caer la tarde, mientras conducíamos por la autopista, vi una figura oscura, como una sombra, pero perfectamente formada, que saltó del muro de contención hacia el coche. Di un volantazo, sintiendo el impacto sobre el capó. Aunque cambié de carril, la cosa pareció caer sobre el coche. No dije nada, solo miré a Sofía de reojo. Ella tampoco comentó nada, quizás por miedo a criticar mi manejo. Seguimos el viaje, escuchando música y hablando. Al llegar a casa de sus padres, mientras tomábamos unas cervezas y cenábamos, Sofía, notando mi nerviosismo, me tomó las manos y dijo: «Ricardo, estás loco». Yo también lo vi cómo saltó del muro y cayó sobre el coche. Me dijo que no me mostrara débil, pero que necesitábamos ayuda, que algo muy malo estaba pasando. Esa noche tuve una pesadilla horrible. La figura oscura de la carretera apareció en mi sueño, sometiéndome, impidiendo que me moviera. Veía cómo entraba en mi casa, amenazando a mis perritas. Mientras luchaba por liberarme, la figura me mostró imágenes de lo que había estado ocurriendo en mi casa, de lo que planeaba hacerme. Fue aterrador, un miedo puro e intenso. Sentí una profunda ansiedad. De pronto, Sofía me despertó. En mi sueño, justo antes de despertar, recordé unas manos que intentaban liberarme y le dije a alguien: «Ayúdame, no puedo moverme, tengo mucho frío». El terror me paralizaba. Sofía, al verme tan alterado, me abrazó y me tranquilizó. Ella también había sentido una presencia maligna en la casa, una amenaza que parecía extenderse más allá de las paredes. Sabíamos que necesitábamos ayuda, pero ¿a quién acudir para enfrentarnos a esta amenaza sobrenatural que se cernía sobre nuestras vidas? El miedo se había instalado en nuestros corazones y la sombra de la figura oscura nos perseguía. En sueños y en la vigilia, cuando por fin abrió los ojos, Sofía estaba sobre mí. Me contó que mientras dormíamos sentí una profunda angustia que la despertó. Vio a la figura oscura de la carretera parada junto a la cama a mi lado. Dijo que empecé a moverme como si tuviera una pesadilla horrible. Movía las piernas, los brazos, abría los ojos, pero no podía hablar. Entonces encendió la luz, se puso sobre mí y, siguiendo las indicaciones de su abuela y madre, empezó a rezar, ya insultar a la figura, sea lo que fuera. Eran alrededor de las 2:30 de la madrugada. Intentamos volver a dormir, pero en minutos la figura regresó. Volví a ver esas imágenes horribles, como si me mostraran: mira lo que te he hecho y hasta dónde llegaré. Esta vez fue mucho más violento. Sangre, llanto, lamentos. Sentí una caída estrepitosa, con la figura sujetándome mientras caíamos al vacío. Una voz susurró que no encontraría paz, que iba a morir. Desperté bruscamente,
con Sofía sobre mí, rezando, sudando, maldiciendo a la entidad. Vi el terror en sus ojos, una mirada que nunca olvidaré. Ella me dijo que un par de minutos antes del ataque volvió a ver a la figura a mi lado, viéndola mover mis manos, tratando de voltear las palmas para liberarme, pero mis muñecas y tobillos permanecían inmóviles a pesar de mi lucha. El resto de la noche no pudimos dormir. A la mañana siguiente regresamos a la Ciudad de México. El viaje fue tranquilo. Al dejarla en su casa, se notaba su angustia y miedo. Yo dormía poco, permaneciendo alerta. Cada noche era igual. A partir de las 11 comenzaban los ruidos, los pasos, la sensación de viento frío, la sensación de ser observado. Alrededor de la 1:30 todo empeoraba. Esa noche algo cambió, algo que me hizo comprender la verdadera naturaleza de la amenaza, algo que me hizo temer por mi vida y por la de mis perritas. Y así termina nuestra historia. Y por el momento, este capítulo ha terminado, queridos oyentes. Esperando les haya gustado, esperando les haya dado esa dosis de terror necesaria. Sin más, se despide de ustedes su amigo y anfitrión, el cronista de la oscuridad. Y si el video te gustó, dale like, por favor, suscríbete. Eso nos hará llegar a más personas y ir creciendo poco a poco más. Si tienes alguna historia que quieres que narre, por favor, déjala en la caja de comentarios. Me despido esta noche, deseándoles unas extrañas pesadillas. Hasta luego.